Hablemos un poco más en detalle de algunos de los refuerzos continuos más importantes. Comencemos con las fibras de carbono. Son refuerzos continuos. Algunas de las características de las fibras de carbono son referentes a método de fabricación. Entre los métodos empleados se encuentra la pirólisis polimérica, aunque también puede emplearse técnica Sol-Gel o CVD. Las fibras de carbono fabricadas mediante pirólisis van de 4 a 10 micras de diámetro. Las propiedades de nuestras fibras son controladas durante el proceso de fabricación. Son propiedades a diseño. Si necesitamos un cierto módulo de Young, dentro del intervalo que se puede manejar para este material, la obtención de los valores relacionados a las propiedades mecánicas dependen directamente del método de fabricación. Y una última observación es referente a la diferencia que existe entre las fibras de carbono y las fibras de grafito empleadas. Debido a que la estructura atómica de las fibras de carbono es muy similar a la del grafito, se puede decir que ambas consisten en láminas de átomos de carbono que están ordenados en acomodo hexagonal. La diferencia radica en la forma en la que estas hojas se van a entrecruzar. El grafito, por su lado, es un material cristalino en donde las hojas se van a situar paralelamente unas a otras de manera regular. El patrón de ordenamiento es regular. Por el contrario, las fibras de carbono, al ser materiales amorfos, las láminas de los átomos de carbono se localizan al azar, no tienen una ordenación preferencial y se encuentran más juntas. La forma en que las láminas de carbono son ordenadas es la responsable de la resistencia del material. Respecto a los monofilamentos de boro, podemos decir que una de las principales técnicas empleadas es el método de depositación química de vapor, el método CVD. Estos monofilamentos son refuerzos continuos que presentan una alta resistencia a esfuerzos de tensión y de compresión, por lo que regularmente se pueden utilizar por métodos de infiltración. También vamos a encontrar que dentro de las principales aplicaciones es para cubrir una alta resistencia térmica. El caso de estos monofilamentos puede oscilar en cuanto a diámetros de 30 a 400 micras. Al ser un monofilamento, requiere de un filamento inicial que puede ser de grafito o puede ser también de carburo de tungsteno o de tungsteno como tal. Estos materiales, estos refuerzos los vamos a encontrar no solamente en matrices metálicas, sino también en matrices orgánicas, reforzando matrices como las de grafito. Las fibras de alúmina son otro tipo de refuerzos continuos que también son principalmente fabricados por CVD. Al igual que las fibras anteriores, presentan una alta resistencia a la tensión, pero no tanto a la compresión, aunque la resistencia térmica también es elevada para estos materiales. Este tipo de fibras se utilizan para reforzar matrices metálicas y matrices cerámicas principalmente, aunque también las vamos a encontrar en matrices poliméricas. El grado de pureza que se maneje durante su fabricación dictará las propiedades mecánicas que se tengan. También el tipo de proceso, al igual que en las otras fibras, dicta la pureza a obtener. El método CVD es el método con el que se alcanzan las mejores propiedades mecánicas. Una de las principales aplicaciones de este tipo de fibras es como material aislante, ya que se puede utilizar en radares y en tableros. Sus dimensiones en cuanto a diámetro pueden oscilar desde las 10 hasta las 50 micras de forma convencional. Las fibras de carburo de silicio fabricadas por CVD, pero también por pirólisis polimérica, también son fibras de alta resistencia, aunque como mencionamos, este tipo de materiales puede generar demasiadas reacciones interfaciales cuando estamos trabajando con matrices metálicas, ya que durante la incorporación hay una fuerte reacción entre el baño metálico y la superficie de nuestras fibras.
Aun con eso, este tipo de fibras también se utiliza, aunque en muchas ocasiones como monofilamento. En este punto tenemos dos opciones de fibras continuas de carburo de silicio. Por un lado, las fibras convencionales, que serían multifilamentos, en donde se deposita, se hace crecer el carburo de silicio y posteriormente se aplica un tratamiento térmico para generar la oxidación superficial y tener una capa exterior de dióxido de silicio. También se puede emplear como monofilamento, en donde a partir de un precursor se va depositando en un filamento de tungsteno el carburo de silicio y finalmente se hace una deposición de carbono a fin de aminorar de igual forma la excesiva reacción con la matriz metálica. Para el caso de las fibras obtenidas por pirólisis, estamos hablando de las fibras que son multifilamentos. El rango del diámetro oscila nuevamente entre 10 y 50 micras, teniendo un promedio como de 20 micras. Y para el caso de las fibras que son monofilamentos, estaríamos manejando un valor de alrededor de 100 a 150 micras. Otro tipo de refuerzo también empleado, aunque no de forma convencional, en matrices metálicas, son las fibras de aramida. Estas son fibras orgánicas que tienen propiedades anisotrópicas. Estamos mencionando que en una dirección estas fibras presentarán resistencia a la tensión o a resistencia a la compresión. Van a trabajarse en diámetros igual que oscilan entre las 10 y 30 micras, aunque en promedio estaríamos manejando las 15 micras. Si bien estas fibras presentan una alta resistencia a la tensión, a la compresión, así como una resistencia térmica elevada, están limitadas en cuanto al grado de humedad que pueden retener. Esto limita considerablemente su uso en otras aplicaciones, por lo que las veremos principalmente empleadas en matrices poliméricas. La fibra de vidrio, otro tipo de refuerzo continuo, es habitualmente empleada como material aislante. Como material reforzante se aplica principalmente a materiales con matriz polimérica y aunque no es tan resistente o presente una alta rigidez si se le compara con otro tipo de fibras, esta es por excelencia la fibra más económica. En algunas circunstancias es menos quebradiza ya que se alcanza una alta flexibilidad en este material. Existe una gran variedad de fibras, las cuales están clasificadas de acuerdo a su desempeño, de acuerdo a la propiedad que se esté buscando. Por ejemplo, la clase ESR se utiliza en medios agresivos para una alta resistencia a la corrosión. La clase D se utiliza para aplicaciones eléctricas, la clase R para aplicaciones mecánicas, la clase R, al igual que la S, se utiliza para aplicaciones mecánicas. Como mencionamos, este tipo de refuerzo se utiliza en muchas aplicaciones, aunque la principal es para cuestiones estructurales. Los whiskers, como sabemos, son refuerzos discontinuos y debido a la característica monocristalina presentan una elevada resistencia, aunque no tienen en sí una homogeneidad dimensional. Su factor de forma, es decir, la relación longitud-diámetro, puede variar de 50 hasta 10.000. Esto se obtiene regularmente por deposición química de vapor, el método CVD, y nuevamente, como consecuencia de que son materiales monocristalinos, no es común que presenten dislocaciones ni bordes de grano. En cuanto a su manejo ya en el material compuesto, es algo complicado y más que nada el alineamiento en la matriz, por lo que este tipo de refuerzo, además de ser discontinuo, podríamos encasillarlo también entre los refuerzos que generan un material isotrópico. En cuanto a su fabricación, es necesario el empleo de precursores orgánicos para generar las partículas y para generar estos whiskers. Un caso muy empleado, ya que es uno de los refuerzos más comunes, son los whiskers de carburo de silicio. Un ejemplo de obtención de los whiskers de carburo de silicio
se lleva a cabo mediante el uso de cáscara de arroz coquizado, a la cual se le agrega en una cámara carbón más sílice. Estos se mantienen a una temperatura entre 1500 y 1600 grados centígrados en una atmósfera inerte. Puede también emplearse una atmósfera reductora por un tiempo que oscila más o menos las 2 a 3 horas. La reacción se muestra en la diapositiva. Al final, ¿qué es lo que obtenemos? Pues nuestros whiskers de carburo de silicio y hay un subproducto de acción que es el CO. En cuanto a los refuerzos particulados, en general esta es una forma más común, específicamente hablando del carburo de silicio, ya que se ha utilizado también como material abrasivo, como refractario y tiene algunos otros usos en la industria química. Es un tipo de refuerzo mucho más económico en relación a tanto a otro tipo de partículas como si se le compara con otro tipo de refuerzos. Una forma convencional de obtener las partículas de carburo de silicio es a partir de sílice que se obtiene de la arena convencional, se pone a tratamiento con carbono de tal forma que se lleve a cabo la coquización a temperaturas alrededor de los 2300, 2500 grados centígrados y finalmente el producto es pulverizado hasta obtener las dimensiones deseadas. Finalmente, las partículas de carburo de tungsteno, otro tipo de refuerzo a emplear, se obtienen nuevamente por carburización del tungsteno, polvo de tungsteno, a temperaturas que van a oscilar entre los 1400 y los 2650 grados centígrados. El procedimiento inicia con la parte de molienda, en donde en un molino es introducido el polvo de tungsteno con carbón negro. Mediante moliendas se genera la unión. Mediante moliendas se genera una unión de tipo físico y después, mediante un incremento en la temperatura, se promueve la reacción en donde a partir de un exceso del carbón negro podemos obtener como principal producto el carburo de tungsteno. El material obtenido es finalmente molido hasta reducir el tamaño, el cual puede estar inicialmente en un diámetro entre 0.5 a 30 milímetros. Puede ser nuevamente reducido hasta alcanzar diámetros que pueden comenzar desde una micra hacia adelante. Debido al método de producción, las partículas a obtener son un poco más angulares y también podemos obtener una amplia variedad en diámetros.